¿Escucháis? Es oír y callar. En Ñ Radio. Empieza el tiempo de oír y callar, así que una semana más estamos aquí en Ñ Radio dispuestos a disfrutar un rato con la música clásica y a descubrir quizá nuevas compositoras y nuevos compositores que nos hagan sentarnos un rato a estar relajados, a escuchar músicas y, como decía, a disfrutar de ellas. Así que Julia en la mesa de sonido, Fernando al micrófono, nos disponemos a empezar esta nueva sugerencia de música clásica, empezando, como no, como siempre, con la música escrita por mujeres. Y la compositora elegida para el día de hoy es una alemana llamada Josephine Caroline Lang, conocida como Josephine Lang. Esta mujer nació el 14 de marzo de 1815 en Alemania, como decía, y fue hija de un violinista y una cantante de ópera. Así que entendemos que la música sí que estaba muy presente dentro de su casa. Su madre le enseñó a tocar el piano y debutó muy pronto tocando, como decía, el piano a los 11 años de edad. Desde este primer debut a los 11 años ya Josephine Lang demostró unas excepcionales cualidades para la música y desde luego empezó a actuar en primera medida pues entreteniendo por ejemplo a los invitados que tenía la familia en la casa, y también empezó rápidamente a desarrollar una interesante capacidad para componer, y a los 13 años ya había presentado a una de sus composiciones. Como decía, había empezado a estudiar piano con su madre y por circunstancias geográficas e históricas conoció a Felix Mendelssohn, el cual le animó a estudiar la música. Lo que pasó es que aquí Josephine Lang encontró su primera dificultad, y es que su padre se negó a todo ello. El padre de Josephine Lang, como decíamos, se negó a asumir los gastos que suponían la educación musical de su hija y prohibió esta educación. Así que debido a que esta mujer no tuvo una educación formal y una educación oficial en el conservatorio, pues carecía de las credenciales y de los privilegios o de las facilidades que sus homólogos masculinos sí que tenían y que se estaban educando dentro de los conservatorios y de las facultades o universidades, ¿no? A pesar de estas limitaciones, Josephine Lang pudo iniciar su carrera musical y su magisterio dentro del piano y del canto, y dedicarse a componer, que es lo que a ella le gustaba. Hacia los años 1835, pues además de esta incipiente carrera casi autodidacta que había desarrollado Josephine Lang, pues empezó a tomar forma y se ingresó como cantante de la Capilla Real. Más adelante y en los siguientes años conoció también a otra serie de músicos, y esta serie de músicos en algún caso le llevaron a conocer personalmente a Robert y a Clara Schumann, ¿no? Esto también le hizo ganar mucho en su autoestima, y por ejemplo en aquella época pues pudo tocar ante Constance, que era la viuda de Mozart, y como decía, pues haber conocido a estos importantes músicos alemanes, ¿no? Tanto Mendelssohn, que había dicho antes, como a Robert y a Clara Schumann, ¿no? El padre seguía poniéndole dificultades en la carrera musical que estaba desde luego ganándose a pulso, y le prohibió
viajar a Viena para recibir más capacitaciones musicales, ¿no? Y para tener encuentros previstos que ya tenía con ciertos músicos, como había anunciado. También surgió una nueva dificultad en la vida de Josephine Lang, pero además tenemos que meter otra variable más en su vida, y es que una nueva dificultad estaba sobre ella, y es que también sobre estos años contrajo matrimonio, y este matrimonio pues supuso también una dificultad añadida a su carrera musical. No tuvo ayuda, no tuvo apoyo, todo lo contrario, para desarrollar sus muy buenas habilidades para la música, así que todos estos primeros años de matrimonio, en los que tuvo 6 hijos con este hombre, pues fueron un parón tremendo en la carrera musical, donde prácticamente no escribió ninguna música, no escribió ninguna nota, y tan solo se limitó a revisar algunas de las canciones que ya había compuesto, y bueno, y a poco más, ¿no? La vida familiar y la vida de madre pues le ocupaba todo el tiempo del mundo. En una frase que resaltamos de una de las crónicas que hemos leído de esta mujer, pues se dice, y abro comillas: en muchos casos el arte del sonido tuvo que dar paso al arte de cocinar. Bueno, pues estamos metidos, ¿no?, en la vida de una mujer que tuvo muchas dificultades con su padre, como decía. Luego su padre, bueno, entre todo esto murió, pero al mismo tiempo se contrajo matrimonio. En un breve espacio de tiempo, en apenas 7 años, tuvo 6 hijos, con un marido que tampoco le facilitaba las cosas para continuar con su carrera musical. Bueno, pues es, digamos, una vida, como nos podemos imaginar, muy complicada, ¿no?, para desarrollar su excelente talento para la música. Bueno, pues vamos a empezar a oír músicas de Josephine Lang, y tendremos que decir que en todas estas dificultades, pues claro, le dificultó tener un catálogo musical más amplio y más acorde a sus capacidades, ¿no? Además de las dificultades que tuvo para poder estudiar, ya que, como decíamos, no tuvo la puerta abierta de conservatorios y universidades. Su producción se reduce prácticamente a Lieder, es decir, a canciones acompañadas de piano, y a música para piano solo. Así que vamos a empezar a oír una sencilla obra para piano titulada Arabesca. En algunas ocasiones Josephine Lang se refería a su música como su diario, es decir, que sus sentimientos y sus sensaciones y todo lo que ella tenía dentro de la cabeza lo expresaba perfectamente, o se sentía plenamente satisfecha expresándolo con música, y sobre todo con sus canciones, que, como he dicho, era casi el género exclusivo al que se dedicó. Sobre todo, o mayoritariamente, los temas y las letras de estas canciones trataban sobre el amor y sobre la naturaleza. Así que, bueno, pues vamos a oír también alguno de estos ejemplos, y en este caso vamos a oír un Lieder cuyo título podría ser traducido como El inicio de la primavera. Tage der Wonne kommt so bald,
Sus composiciones, como decíamos, reflejaban y reflejaron sus actitudes espirituales y emocionales. Sus melodías eran atrevidas, mientras que los acompañamientos de piano funcionaban de una manera casi independiente. Es decir, que el piano jugaba un papel muy importante en las canciones, no solamente daba apoyo y acompañamiento a la voz, sino que reforzaba el mensaje que decía la letra, ¿no? Por eso decíamos también que el diario de esta compositora o escritora, también podríamos argumentar, bueno, pues el diario eran las composiciones de sus canciones. Bueno, pues vamos a oír una canción más en este sentido que estábamos diciendo, ¿no? El título de esta canción traducido es Estoy desgarrada otra vez. Como habíamos dicho también, el piano era otro de las, o no, era la otra de las columnas que sujetan, ¿no?, la obra de esta compositora alemana. Así que, bueno, para ir terminando de conocer un poco la vida y la música que componía
esta mujer de nombre Josephine Caroline Lang, bueno, pues vamos a conocer una pieza más de piano, ¿no? Sabemos que compuso alguna sonata para violín con piano, también alguna canción para coro de carácter sacro, pero la verdad es que no son muy conocidas y es difícil encontrarlas, ¿no? Hay referencias a ella en sus biografías, pero no es fácil encontrar estas músicas, ¿no? Así que bueno, pues nos vamos a despedir con una pieza para piano llamada Mazurka, que es el opus 49 de su catálogo. Y bueno, pues lo que vamos a hacer la reflexión es decir qué hubiese sido, ¿no?, de esta mujer si no le hubiesen cortado las alas de una manera tan radical, ¿no?, desde su padre y su marido, para que hubiese podido estudiar en el conservatorio, para que hubiese podido desarrollar su carrera, ¿no?, al margen de su vida familiar, ¿no?, como tantas otras personas sí que han podido hacerlo, ¿no? Bueno, pues es una lástima que no pudo, que no fue así, pero lo que vamos a hacer ahora es disfrutar de lo que tenemos de ella y animar a la investigación y al desarrollo y a la publicación de las partituras de esta mujer que desde luego compuso músicas de una alta calidad. Bueno, pues vamos a oír, como decía, esta última pieza de ella que se titula Mazurka para piano.
Y continuamos con nuestro programa Oír y Callar, aquí en la sintonía de Eñe Radio. Recordándoos que tenemos una línea de comunicación abierta con vosotros y si nos queréis hacer llegar pues un comentario, una petición, una crítica, una consulta, una pregunta, en fin, cualquier cosa que nos queráis preguntar, que nos queráis decir, bueno, pues nosotros le daremos curso de manera inmediata. Es el 6411 298 29. Así que, bueno, como decíamos, vamos a continuar con nuestro Oír y Callar de esta semana, en el que vamos a oír música de Béla Bartók. Lo que estamos oyendo es música obviamente de Béla Bartók y vamos a seguir oyendo de fondo, ¿no? Como hacemos en otras ocasiones, como vamos a oír esta música como colchón para algunas cosas que os voy a explicar. Esta música que oímos son las danzas romanas para violín y piano. Béla Bartók es un músico húngaro que nació en 1881 y vivió hasta 1945. Murió en Nueva York, en Estados Unidos. Bueno, siempre se ha dicho que es un compositor húngaro, pero en la zona donde él nació, que entonces sí que pertenecía a Hungría, hoy pertenece a Rumanía, ¿no? Y bueno, pues esto lo decimos un poco como anécdota o como cosa curiosa, ¿no? Para decir a estos megalómanos que están obsesionados con el trazado de las fronteras de los países que las fronteras de los países nunca han sido estables y han sido fijas y no tienen por qué serlo, ¿no? A lo largo de la historia hemos conocido y seguiremos conociendo sin duda cómo las fronteras de los países pues van cambiando y se van modificando según diferentes circunstancias, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar a contar un poco cosas de la vida de Béla Bartók. Bartók creció en una familia acomodada, ya que su padre era maestro de una escuela de agricultura y su madre era institutriz. Su padre falleció a los pocos años de que Bartók viniera a este mundo, ¿no? Apenas con 7 años se quedó sin padre y así que tuvieron que viajar a diversas poblaciones donde su madre, que como decía era institutriz, pues era destinada, ¿no? A estas diferentes poblaciones. Bartók empezó enseguida a desarrollar una muy notable cualidad para la interpretación del piano y estudió el piano, lógicamente. Llegó incluso hasta principios del siglo XX a presentarse al prestigioso concurso de Rubinstein de interpretación para piano, ¿no? Que no lo ganó, pero sí que obtuvo un brillante resultado y además de ser, como decíamos, un brillante pianista, empezó también muy pronto a decidirse dedicadamente al mundo de la composición. Un hecho importante en la vida y en la carrera musical de Béla Bartók fue el descubrimiento, por decirlo así, del folclore húngaro. Este descubrimiento lo hizo junto con un amigo suyo de toda la vida, que también es compositor, Zoltán Kodály, y que también oiremos músicas suyas en algún momento, claro, no cabe duda. Bueno, pues en compañía de este hombre, ¿no? De Kodály, pues Bartók hizo pues un apasionante viaje, ¿no? Pueblo a pueblo y aldea a aldea, con un rudimentario fonógrafo y papel pautado, y lo que hicieron fue recoger todo el folclore de aquella zona. Así, por tanto, Bartók no solamente tenía ante sí la herencia de la música romántica y a la cual estaba, claro, directamente ligado por geografía y por tiempo, ¿no? Pues directamente heredando la música de Liszt, de Brahms, de Strauss, etc., ¿no? Ahora tenía una nueva fuente para su música, ¿no? Que era su investigación folclórica, ¿no? Su investigación musicológica.
que además estos dos personajes, ¿no? Kodály y Bartók, pues serían un poco los iniciadores de esta tendencia, ¿no? De incorporar los cantos populares y la música popular dentro de lo que llamamos, ¿no? La música culta o la música clásica. Y habremos de decir también que no solo se limitaron al folclore húngaro, que es lo que directamente investigaron y conocieron, sino que también se interesaron posteriormente por el folclore eslovaco, el rumano, el turco, el árabe, es decir, todas las músicas que consideraban músicas populares pues eran interesantes para ellos. No hay que pensar que sus obras se limitaran a citar este tipo de folclore, ¿no? O a recrearlo, sino más al contrario, que el folclore era el punto de partida de una música que ellos empezaron a hacer de una manera absolutamente original, ¿no? Como decía, ¿no? Despojándose también de la herencia romántica, pues teniendo unas nuevas formas de entender la música, ¿no? Sabiendo también, como sabíamos, que a principios del siglo XX pues teníamos esas tendencias neoclásicas, por ejemplo, de Stravinsky, el dodecafonismo de Schoenberg y bueno, y tantos otros recursos que también los conocieron y los utilizaron, ¿no? Pero claro, claramente Bartók hizo una música original, ¿no? Con todas estas fuentes y con todas estas enseñanzas, lo que Bartók hizo fue una música completamente original. Bela Bartók se trata, por tanto, de un músico con una amplia carrera musical, lógicamente, y con un muy dilatado devenir y plagado de éxitos y también de algunos escándalos, ¿no? Porque, como también decíamos, Bartók fue un músico que no solamente investigó las músicas populares y bebió de la herencia romántica, sino que conoció las primeras vanguardias del siglo XX, las utilizó y profundizó en ellas. Así que estamos hablando de un músico que, sin renunciar a sus raíces, sin renunciar a su herencia, era un músico del siglo XX sensible a los cambios que se estaban produciendo en el arte y en la estética, y también partícipe, ¿no? de todas esas evoluciones, y siendo él un escalón más y un eslabón más en la evolución de la música. A principios del siglo XX, pues Bartók empezó a desarrollar su carrera también como profesor y adjunto de piano en la Academia de Música de Budapest. Y esto fue pues desde muy principio, ¿no? Del año 1907, por ejemplo, hasta 1919, ¿no? En la que llegó incluso a ser director adjunto de esta institución. En 1934, unos cuantos años después, abandonó todos estos cargos docentes para conseguir su investigación musicológica popular, ¿no? que siempre le llamó muchísimo la atención y siempre fue un arma muy, muy fundamental para su música, ¿no? Ya desarrolló en todos estos años importantes obras que fueron estrenadas con mucho éxito y también a veces con mucho escándalo, ¿no? Porque ya también hemos relatado a veces cómo la música de vanguardia, la música que se hace en un entorno más progresista y más moderno, pues a veces despierta cierto escándalo y cierta rareza, ¿no? Porque hay que reconocer, ¿no? que las novedades y las innovaciones, ¿no? Sobre todo en el mundo del arte, pues a veces despiertan cierta incomprensión por la ignorancia, ¿no? Por la que se fundamentan todos estas expresiones, ¿no? Bueno, pues no vamos a abundar tampoco demasiado en la vida de Bela Bartók, porque es una vida muy amplia y es una vida que tiene mucho recorrido, y que, como es un autor que vamos a recurrir a él también en más ocasiones, pues iremos contando, ¿no? Como en otros casos, iremos contando poco a poco detalles de su vida que nos alumbran un poco para conocer su obra, ¿no? Hoy lo que vamos a conocer de Bela Bartók es una obra que no era ni una ópera, ni una sinfonía, ni un poema sinfónico, ni un ballet, ni nada de esto. Es una pantomima musical, como él mismo la llamó. Su título es El mandarín maravilloso. Y aunque hay que decir que en primera instancia esta obra pudo ser casi asimilada a lo que hoy conocemos como un ballet, puesto que era una obra que se escenificaba al mismo tiempo que se tocaba, que la orquesta tocaba en el foso, pues sin embargo no era tal un ballet, ¿no? Y esa escenificación además carecía de texto, era una escenificación mimética, ¿no? Tan solo.
Bueno, pues voy a contar un poco cuál es la síntesis argumental en la que se basa esta obra, El Mandarín Maravilloso, para entender un poco lo que Bartók quería expresar con esta música. Nos encontramos en la periferia sórdida de una gran ciudad, y ante la miserable vivencia de tres vagabundos que estaban cerca de una muchacha, estos, los vagabundos, le piden a la muchacha que con sus encantos atraiga a los ricos transeúntes que pasan por allí, ¿no? ¿Para qué? Con el objetivo de ser robados, ¿no? Mientras que estos transeúntes son seducidos por los encantos de la muchacha, pues los vagabundos roban las posesiones que pudieran tener. Después de la primera víctima, que fue un viejo gentil y comerciante, aparece una segunda víctima, que es un joven tímido pero sin dinero, y que por tanto, una vez que descubren que este joven no tiene posesiones, pues lo arrojan violentamente y se deshacen de él, ¿no? Aparece un tercer transeúnte, que es un extraño personaje que llama la atención de todos, porque en efecto se trata del que da título a la obra, no se trata de El Mandarín Maravilloso. Bueno, pues la muchacha danza en un baile increscendo en el que los elementos de la magia, incluso del erotismo, están presentes en la música. De tal manera que este personaje pues persigue a la muchacha en su danza e intenta lanzarse sobre ella para poseerla, porque realmente estos encantos que tenía la muchacha han llegado a cautivar extremadamente a este mandarín maravilloso, ¿no? Entonces es en el momento en el que los vagabundos atacan al mandarín, se apoderan de cuanto llevan e intentan ahogarlo. Y cuando ya lo suponen muerto, los vagabundos y su compañera pues ven cómo este mandarín resurge otra vez con sus pocas fuerzas que le quedan de la tremenda paliza que le habían dado, ¿no? Y fija su mirada en la joven porque de alguna forma con esa mirada está diciendo que se había enamorado de ella, ¿no? Hasta que la joven se paraliza, ¿no? por esta mirada. Continúa la persecución y ahora los tres miserables vagabundos hieren de nuevo y repetidas veces al temible personaje con puñales y con espadas, ¿no? Pero el deseo pasional es más fuerte que todo y el excitado mandarín vuelve otra vez a la carga, ¿no? A volver a mirar y a volver a suplicar a esta muchacha, ¿no? Esta muchacha queda aterrorizada y compasiva, hace salir de la estancia a los vagabundos, que son sus compinches, ¿no? Sus compinches quería decir, y está dispuesta a entregar a este hombre, bueno, pues lo que él estaba demandando, ¿no? Apenas este hombre comprueba que la muchacha se está apiadando de él, bueno, pues el mandarín se desangra y muere. Bueno, como veis, se trata de una partitura que tiene una historia macabra, grotesca, perversa, en fin, tiene todos los ingredientes, ¿no? de una historia muy potente, ¿no? Muy dramática, podríamos decir, para estar encima de un escenario, ¿no? Y esta es una de las cosas que chocaron grandemente, ¿no? en el estreno de esta obra, de un dramatismo extremo y de una serie de situaciones que puestas sobre un escenario pues son novedosas, ¿no? Y que el público no estaba acostumbrado a todo esto, ¿no? Bueno, pues recordemos que esta obra está puesta, como habíamos dicho, ¿no? Que lo había planteado Bartók como una pantomima puesta sobre el escenario a modo de ballet, pero tampoco exactamente. Bueno, pues el mismo Bartók hizo una suite de esta música para que fuese estrenada o para que fuese interpretada en los auditorios como una obra sinfónica, ¿no? Ya sin escenificación, ¿no? Bueno, pues a pesar de esta suavización, ¿no? de este relajamiento en la escenificación, pues en el estreno de esta suite sinfónica, por decirlo así, no faltaron también pues fuertes protestas por parte del público, ¿no? Puesto que aunque faltaba la escena, la estructura de la música sigue siendo una estructura muy dramática, muy agresiva en casos, ¿no? Muy violenta, ¿no? Y a pesar incluso de que la organización arquitectónica de esta música estaba hecha pues al estilo clásico, ¿no? Podríamos decir un primer movimiento, un allegro, un vals y luego un final, ¿no?
Los primeros borradores de esta partitura están en torno a los años 1918-19 y es en aquella época cuando Bartók pues hace la composición de esta música, ¿no? Y en principio no tiene mayor problema, ¿no? Ya recordamos que, bueno, pues a consecuencia de la Primera Guerra Mundial y todo esto, bueno, pues surgen situaciones en las que en su país, en Hungría, pues hay aislamiento, hay dificultades sociales, dificultades políticas que hacen que esta partitura duerma un poco en los cajones, ¿no? Y no será hasta el año 1923 cuando este compositor húngaro pues logra retomar otra vez la partitura para hacer un estreno, ¿no? En este caso en Alemania, en Colonia, ¿no? Sin embargo, el escándalo sigue persiguiendo a esta partitura y al estreno, ¿no? Por ejemplo, en Colonia, en el año 1926, Konrad Adenauer, que era el alcalde de aquella época y que luego es conocido porque fue el canciller de Alemania, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues el escándalo que se produce en la ciudad es total, ¿no? Este Adenauer, pues que como decía era el alcalde, prohibió la interpretación de la obra, la Iglesia también prohibió la interpretación de la obra por considerarla inmoral. Y después, por ejemplo, en 1931 se adquirió el compromiso en Budapest de representar esta obra, pero después de los primeros ensayos se prohibió y tan solo en el público italiano se consiguió un estreno total, ¿no? de esta obra con su coreografía correspondiente, ¿no? Y esto fue en la Scala de Milán en el año 42, ¿no? Y lo que vamos a hacer es dejarnos de más palabras y vamos decididamente a oír esta suite sinfónica de El Mandarín Maravilloso, que como he intentado relatar, bueno, pues tiene en torno a su estreno y a sus ejecuciones en los escenarios pues una historia muy polémica y que, como veréis, bueno, pues se trata de música del siglo XX, es decir, música desprovista de complejos ya sobre las polirritmias, las politonalidades, las disonancias, las estridencias, los recursos, ¿no? De las vanguardias que se estaban utilizando, ¿no? Es una música muy enérgica, una música muy expresiva y es una música que desde luego es de las que han marcado un poco, ¿no? la evolución del arte, de la historia del arte musical en el siglo XX. Bueno, pues vamos a oírlo, sin más.
hasta aquí el programa de hoy, en el que esperamos que os haya gustado estas músicas que os hemos presentado y en el que, por supuesto, deseamos que contéis con nuestras sugerencias para la próxima semana en Oír y Callar, aquí en la sintonía de Ñ Radio. Así que hasta la semana que viene. Adiós. Eso es todo, amigos.